Soy Marieli, vivo en Santa Cruz, Bolivia, tengo 34 años, estoy casada hace 13 años, tengo 2 hijos, una niña de 12 y un niño de 9. Nací con más arterias y venas de lo normal en el lado derecho de mi cerebro. A esto se le llama malformación arteriovenosa. Tener esta enfermedad significa muchas limitaciones. No tener esfuerzo físico, no estar bajo presión. Y no puede hacer tantas cosas porque dice que se marea o le duele su cabeza. ¿Por qué? Porque esto ocasiona mayor flujo de sangre en la zona donde está la malformación, provocando que las venas y las arterias se llenen de sangre y se rompan. Habían veces que ella sufría dolores fuertes de cabeza, nadie sabía por qué, solo nos limitábamos a darle calmantes, analgésicos. Después de pasar por muchas cosas, recién hace 5 años nos entero que hay tratamiento para esta enfermedad, un tratamiento costoso que no se hace acá en Bolivia. Cuando descubrimos esta enfermedad a mis 15 años, la malformación ocupaba más de la mitad del hemisferio derecho de mi cerebro. Eran momentos bastante tensos, difíciles, tratar de no hacer ningún tipo de ruido para que ella pueda descansar, pueda dormir. Cuando le duele su cabeza, nosotros le preguntamos, mamita, ¿estás bien? Y ella me dice, está bien, no pasa nada. En cualquier momento, por algún motivo, pueda quedar ciega, pueda quedar paralítica. Entonces los médicos nunca habían visto un caso así y me mandaron al extranjero. Siento nuevamente la inmovilidad de mi cuello y un dolor intenso de dolor de cabeza y como si estuviera derramando agua caliente sobre mi nuca. Y el dolor era tan agudo que no podía soportarlo. Fue cuando encontramos este médico en Argentina, un especialista endovascular, donde él ya tenía bastante experiencia en este tipo de cuadros. Ellos van viajando ya 4 veces. Al visitar al doctor y él haber estudiado mi caso, por el tamaño de la malformación, los accidentes cerebrovasculares que ya yo había tenido, él recomienda y ve lo más conveniente realizarme 3 embolizaciones y una radiocirugía. Yo le pido a Dios de que salve mi mamá, de que le cuide su viaje a Argentina, para que todo salga bien, su operación. Iniciamos el tratamiento de embolizaciones endovasculares para ir contrarrestando el avance o tratando de hacer que se reduzca la malformación. Cada viaje costaba alrededor de 15 a 17 mil dólares. Sí me sentía impotente porque ya no podía manejarme sola, ya no puedo andar sola, no puedo ver bien, no puedo cruzar una calle sola. Mis hijos me tienen que llevar de la mano para que yo pueda caminar bien, para que no me caiga. Tuvimos que viajar de emergencia a Argentina nuevamente a hacerme el estudio. Avanzó un 80%, pero me dice que ese 20% restante tenía que tratarlo sí o sí. No podía dejar la malformación sin eliminarla totalmente. Por eso es que mi familia, mis amigos, las personas que me conocen han hecho miles de esfuerzos para poder reunir la cantidad y poder pagar nuestras deudas. Yo sé que mi enfermedad no es visible porque está dentro de mí, está dentro de mi cabeza. No es algo que las demás personas que no me conocen, que no están cerca de mí,
puedan entender, puedan darse cuenta. Por eso es que necesitamos saldar esta deuda y reunir lo suficiente para esta última intervención, que si Dios quiere, sería para la completa sanación de Mariel. para que se sane. Las personas que han estado conmigo, que son mis familiares, mis amigos cercanos, han visto pasar por todo lo que he pasado, los dolores que he tenido, las cosas que he tenido que aguantar. Y ahora, por ello, por mi cuñada que ha puesto esta página para poder ayudarme, es que ahora yo lo cuento, me atrevo a decirlo. Gracias a ustedes que están viendo el video, que se han tomado el tiempo para mirar, para escuchar, para pedirles que también sean parte de este milagro que quiere darme Dios, terminar de realizar su objetivo en mí. Muchas gracias desde ya por todo su apoyo, por todas sus muestras de cariño. Que Dios los bendiga.